Cuarta unidad de esta asignatura. En esta última unidad vamos a ver el patrimonio del Estado y la potestad sancionadora del Estado. Hablaremos del patrimonio del Estado, los elementos que lo conforman, derecho público, derecho privado. Hablaremos del patrimonio nacional, de la propiedad originaria de la nación, dominio directo, dominio público, formas del derecho público de adquirir el patrimonio de sus bienes. Vamos a mencionar, estimados amigos, lo referente a la expropiación, los elementos de la expropiación, confiscación, decomiso, nacionalización, esquilmos, la facultad sancionadora del Estado, policía administrativa, poder público, potestad sancionadora de la administración pública, sanciones administrativas, justicia administrativa, jurisdicción administrativa, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, concluyendo con la Secretaría General de Acuerdos, la Sala Superior, las salas regionales, la Junta de Gobierno y Administración y la tramitación del juicio de lo contencioso administrativo. Empezamos entonces con nuestra exposición con un tema muy importante en relación de el patrimonio del Estado. El patrimonio es la universalidad de derechos y acciones, de los cuales es titular el Estado, que van a tener una valoración de naturaleza económica, que a final de cuentas esto va a surgir también con las obligaciones que gravan y que van encaminados a la realización de sus fines. Entonces, en este punto, veamos el siguiente comentario. Ahí va. Muy bien. Nuestro hermoso país. Este hermoso país llamado México, vamos a tener que tiene un patrimonio. Este patrimonio es muy, muy, muy amplio. Pero voy a hablar solamente de temas económicos, porque podríamos hablar de un patrimonio histórico, podríamos hablar de un patrimonio cultural, podríamos hablar de un patrimonio artístico, podríamos hablar de una infinidad de cosas que México ofrece. Pero aquí nos vamos a limitar al tema de la riqueza que tiene nuestro país. Ya lo mencionamos con antelación. Bueno, creo que queda mejor esta imagen. Ahí va. Ahí va, a ver si lo vamos entendiendo. Ahí voy. Ok, creo que este va a quedar más clara para hacer mucho más amplio este concepto. Ahí va. Muy bien. Atendiendo toda esta situación, México tiene un patrimonio muy importante y va a explotarlo. Todo esto va a tener va a ser susceptible de valoración económica. México ejerce su soberanía sobre la superficie de su territorio. ¿Estamos de acuerdo con ello? Y eso es un patrimonio. Lo que se encuentre en el subsuelo, México va a ejercer un dominio sobre esos bienes, la propiedad originaria de la nación, como lo establece el artículo 27 constitucional. Lo que verifiquemos dentro del mar territorial, dentro de la zona contigua, dentro de la zona económica exclusiva, será susceptible de explotación por parte del Estado. ¿Sale? Es propietario originario. Entonces, este patrimonio lo vamos a dividir en un patrimonio activo, que es la riqueza del Estado, y tenemos un patrimonio pasivo, que son las deudas, que son las erogaciones que tiene el Estado mexicano. ¿Hasta aquí vamos bien, mis queridos amigos? Históricamente, ha habido una evolución en este sector.
históricamente ha venido teniendo un cambio nuestra nación desde su nacimiento. Ahí va. Atentos, por favor. Si nosotros vemos a nuestra evolución como Estado, lo primero que podríamos abarcar que cuando obtuvimos nuestra independencia, teníamos una gran superficie, ¿sale? Incluso la parte de Centroamérica. Toda esta cuestión era el patrimonio del Estado, que para 1824, en primer lugar, Centroamérica se separa de territorio nacional y eso implica una pérdida del patrimonio originario, que para 1847 perdemos más de la mitad del territorio nacional y eso tiene una implicación muy importante en relación a el patrimonio del Estado mexicano. Y también otra cuestión, ¿cómo nació el tema de la propiedad originaria? Si nosotros nos remitiéramos a tiempos de la conquista, podríamos decir lo siguiente, que en esos momentos el control más importante de el territorio lo tenía la iglesia y lo tenían algunos españoles que se les habían concedido esos privilegios. La iglesia prácticamente tuvo un control político, económico muy importante de nuestro país. No fue sino hasta las llamadas leyes de reforma en la cual la iglesia empezó a perder influencia. A partir de las leyes de reforma, la iglesia pues de alguna manera empezó a perder un control económico porque muchas de las propiedades que antes tenía, poco a poco se empezaron a recuperar por parte del Estado. Entonces, las leyes de reforma también marcan un punto importante. Pero después de todo esto, nos encontramos con una distinción, la época del Porfiriato, la cual llevó a un tema importante. Ahí va. En este sentido, mis queridos amigos, la tierra se distribuyó en unas cuantas manos, ¿sale? Teníamos, por ejemplo, por lo que respecta al estado de Chihuahua, la familia Krill, que tenía un control importante sobre el territorio nacional. Solamente por mencionar una familia, porque podríamos encontrar que 5 familias en total tenían el control de más de la mitad del territorio nacional. Entonces también como una adecuada distribución de la riqueza, pues no existía. La Constitución Federal de 1917 evita todos estos puntos y nos dice, la propietaria originaria es la nación y la nación va a constituir la propiedad privada. Es decir, cuando se emite un decreto expropiatorio, ¿qué se está haciendo, mis queridos abogados? Se está regresando a esa facultad originaria, ¿se entiende? Se está regresando a ese punto en la cual voy a recuperar esa propiedad porque la voy a utilizar con una causa de fin público. Muy bien. Continuamos con toda esta exposición y vamos a ver lo siguiente. Atentos. Los elementos del patrimonio del Estado. Conjunto de bienes muebles e inmuebles, tangibles que son materiales e intangibles que son, por ejemplo, derechos,
que el Estado mexicano dispone. ¿Sale? Conjunto de bienes muebles e inmuebles. Es decir, aquí vamos a hacer una ampliación en relación del patrimonio y también vemos bienes tangibles, es decir, los materiales y también los intangibles, como derechos, patentes, marcas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los bienes de dominio privado? Bueno, en este caso de los bienes de dominio público, mencionamos lo siguiente: son inalienables. ¿Qué significa esto? Que no son sujetos de venta, son imprescriptibles. El derecho del Estado no prescribe. El derecho del Estado es permanente. Son inembargables. No son objeto de ningún embargo. Son destinados al servicio público y al dominio directo de la nación. Ok. Por ejemplo, podríamos mencionar como un ejemplo de este tipo de bienes, aquí está, por ejemplo, Palacio Nacional. Ok, aquí está. Tiene estas características de este bien de dominio público. ¿Nos queda claro, mis queridos amigos? ¿Vamos bien? Ok. Sí. Bienes Maestro, de dominio. ¿Sí? eh, las cuentas de banco sí se pueden embargar de los del gobierno, No, no son objeto de embargo. tampoco. No, por lo Ok, mismo, porque al final de cuentas, ¿qué es lo importante en este punto? Pues a final de cuentas usted no puede afectar el patrimonio del Estado, porque estamos hablando ok. de un ente que tiene una finalidad colectiva. Entonces, por eso las cuentas que pueda tener el banco, el Estado, pues no van a ser objeto de embargo. Vale. Ni de estado ni de municipios tampoco, me imagino, ¿verdad? Exactamente, exactamente. O sea Ok, que si hay una gracias. responsabilidad, si hay una responsabilidad del Estado, se va a determinar su responsabilidad y en el presupuesto de egresos se tiene que establecer el pago de esa responsabilidad que tiene el Estado, pero no se pueden embargar sus cuentas. Porque Maestro, imagínense, ahí está afectando a la colectividad. ¿Sí? Mi estimado Rubén, de hecho, la responsabilidad patrimonial del Estado también tiene un tope, ¿no? tiene un tope y se tiene que establecer en el presupuesto de egresos. O sea, al final de cuentas, digamos, si el Estado le tiene que tiene que hacer una reparación económica a usted, tiene que autorizarse en ese presupuesto de egresos. Y entonces se va a destinar que parte de este presupuesto vamos a destinar 1 millón de pesos para indemnizar a Rubén Enrique por el daño patrimonial que le cometió el Estado. Pero se tiene que autorizar previamente. Ok, perfecto, maestro, gracias. ¿Sí? Bien. Una Bienes de vez ¿Sí, mandé? embargaron pero las cajas registradoras al ayuntamiento donde vivo. ¿Mande, Los, Jesús? aquí una vez se embarcaron para las cajas registradoras, las cajas recaudadoras del ayuntamiento en donde vivo. Los mismos Encargaron. trabajadores, los mismos trabajadores del ayuntamiento hicieron huelga y Ay, se escucha un poquito cortado. Lo que le entendí que embargaron las cajas en la el imagen. municipio. Ajá, voy a quitar mi video, mi cámara para que me escuchen. A ver, Les comento que aquí en el municipio una vez se embargaron las cajas recaudadoras. Hicieron ah, huelga los del ayuntamiento y llegaron a ese convenio para poder solventar y pagar a los trabajadores. bueno, esa es una cuestión, pero tiene que determinar una autoridad y como tal tendría que establecerse con antelación y hay un presupuesto de egresos lo que van a gastar. No, no es tomar el dinero de nada más
de como dice usted, de estas cajas recaudadoras. Pero bueno, no sé exactamente qué haya ocurrido en ese caso que usted me plantea. No, yo tampoco conozco el fondo, pero sí embargaron las cajas recaudadoras. No sé si el tribunal burocrático a los servicios poderes del Estado haya hecho un laudo y hayan hecho O sea, ese mandato. a ver, en este caso, pongamos atención a este punto. Vamos a suponer que en un procedimiento jurisdiccional, en un procedimiento administrativo, se condena al Estado a un tema de reparación económica hacia un particular. Este tema de la resolución que causa un agravio al patrimonio del Estado, esto tendrá que autorizarse dentro del presupuesto de egresos, en donde se va a establecer que hay una cuestión pendiente de liquidar por lo que respecta a esa resolución, y entonces hay que otorgar una partida especial para el pago de esa responsabilidad patrimonial del Estado. No es que yo agarre y lo quiera tomar directamente de los recursos que el Estado tiene, porque no es así. Ya ese recurso ya está destinado. Si lo hicieron así, pues mal, ¿eh? Muy mal. No debió haber ocurrido esto, porque no debieron haber tomado esta disposición para el cumplimiento de esta resolución que dictó el tribunal. Muy bien, Jesús. Sí. Muy bien. Ok. Ahora vámonos con el dominio, los bienes de dominio privado. Decimos que son los inmuebles del Estado. Estos tienen una situación jurídica similar a la de la propiedad de los particulares. Estos bienes pueden venderse, ¿sale? Pueden rentarse, pueden permutarse y son susceptibles de los contratos que regula el derecho civil. ¿A qué nos referimos con estos? A ver, el Estado es el titular de estos bienes, pero ¿qué creen? El Estado sobre estos bienes dispone de los mismos y lo que va a hacer es que se encuentran en una misma situación estos bienes que los de los particulares. Por eso el Estado puede transmitir el dominio de estos bienes a través de la compraventa, a través de la permuta, a través de la donación, a través de, de la cesión de derechos, etcétera, etcétera. Puede transmitir el uso y goce temporal, como por ejemplo, en el caso del arrendamiento, ¿vale? En el caso del comodato. Muy bien. Puede donar, puede transmitir, puede grabar, puede afectar. Esa es una cuestión que tiene el Estado. Tiene bastantes bienes que realiza esta actividad el Estado. ¿Nos queda claro estos bienes de dominio privado? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Sí. Seguimos. Ahí va. Vamos a tener, mis queridos amigos, en este punto, el tema referente con el patrimonio del Estado, de derecho público. Ahí va. El Estado es una entidad soberana que realiza funciones de orden público y de interés social, como son los impuestos, los derechos, las contribuciones de mejora, los aprovechamientos, los empréstitos, la emisión de bonos de deuda pública enfocados a cubrir el gasto público. Todo esto que realiza el Estado es de derecho público. ¿Entendemos esto, compañeros? Entonces, aquí el Estado
se va a enfocar a un área de derecho público en particular. Es decir, lo que hace el Estado en este sector, pues va a contribuir a su patrimonio. El tema del cobro de impuestos, el tema del cobro de derechos, el tema de aportaciones de seguridad social, ¿vale? El tema de contribución de mejoras, el tema de pago de empréstitos, ¿sale? Que son deudas que se tienen con el Estado, el tema del gasto, el tema de los bonos de deuda pública, todos estos elementos que mencionamos tienen que ver con la cuestión de derecho público. Esa es la función del Estado y eso le va a generar un incremento en su patrimonio. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, seguimos. Y vemos, estimados amigos, lo referente al derecho privado. Aquí está. Actividades mercantiles o empresariales del Estado. Aquí vamos a ver los organismos descentralizados, las empresas públicas de participación estatal para obtener ganancias, capitales e incrementar su patrimonio. ¿Qué es lo que hace el Estado en este sector? A ver, el Estado invierte en la iniciativa privada. Y en este sector, el Estado va a crear empresas en las cuales va a haber una participación del Estado mayoritaria y una participación privada minoritaria. ¿Ok? ¿Para qué hace esto el Estado, compañeros? ¿Cuál es su finalidad? ¿Por qué le voy a invertir a una empresa? ¿Por qué voy a crear un producto? ¿Por qué voy a comercializar? Para tener ingresos. Ok. Lo que obtenga aquí el Estado son ingresos. ¿Sale? Lo que tiene ahí el Estado es participación. Y esto va a servir en este cumplimiento de función de derecho público. La pregunta, ¿ustedes ven mal la participación del Estado en la iniciativa privada? Porque No. muchos se quejan, ¿eh? Y Pues muchos dicen que no es su función. Pues por una parte sí, no, maestro, porque no es ¿cómo le diré? No es parejo el porcentaje de ganancia. Ajá. Por una parte sí, pero a ver, híjole, y aquí a lo mejor no quiero entrar en ninguna disputa y ninguna controversia, pero por ejemplo, se critica mucho el tema, es un tema que ocurrió en España, pero vamos a ver lo siguiente. España liberó la industria eléctrica y permitió que entrara la iniciativa privada, ¿sale? Se liberó de esa área. Entonces los costos de la energía eléctrica en España se dispararon, mientras que en Francia fue todo lo contrario. ¿Qué hizo Francia? Francia dice, yo voy a tener la industria eléctrica y permito la participación del Estado. Y Francia es un ejemplo, compañeros, de participación estatal importante, mayoritaria, dentro de la empresa. ¿Sabían? Apenas yo me enteré de esto, que por ejemplo, últimamente se ha escuchado mucho el caso del Paris Saint-Germain y este cuate de este jugador que se llama Mbappé. El gobierno de Francia tiene una inversión sobre este equipo de fútbol, ¿vale? Es decir, tiene una participación sobre este equipo. ¿Con qué fin lo hace? Pues con un fin de crecimiento económico del Estado. Se supone que no tiene que ver con los gobernantes, sino que tiene que ver con la actividad del Estado. Mi estimada Sara, te escuchamos, por favor. Yo creo, profesor, que la participación del Estado en la iniciativa privada puede ser buena siempre y cuando el Estado estuviese preparado
a la par del ente económico en el que participa. Pero si el Estado sigue siendo conservador y no le apuesta a las tecnologías, pues entonces deja en jaque a la iniciativa privada, y entonces ahí es en donde se viene un desequilibrio, porque la iniciativa privada finalmente también está apostando su dinero, está apostando su riqueza. Y si el Estado no garantiza que este recurso vaya a hacer un incremento de forma equilibrada, pues la verdad es que disminuye o desalienta la participación privada. Yo creo que en ese sentido, en el caso de las energías, el Estado, al tener ahorita el control del monopolio de la electricidad, cuando se da cuenta que pueden bajar las tarifas y que ya no tendría ese ingreso, le causa mucho temor. Por eso es que en México echaron abajo, más que por un asunto político, que sí tendría que ver ahí un tema de disputas electorales y de partidos. Es más un asunto de que el Estado ya no va a recibir ese ingreso si México se vuelve dependiente de generadores de generación de energía limpia y autosuficiente. Entonces, creo que sería importante que cuando el Estado vaya a participar en la iniciativa privada, esté igual de preparado que la misma iniciativa, porque de lo contrario lo único que va a hacer es retroceder. Y entonces, ¿quién va a querer invertir en un gobierno como el que ponga en un gobierno que no está pues preparado? Me refiero a preparado en el estricto sentido del conocimiento como tal. Olvidémonos de las situaciones políticas, de una situación estrictamente de conocimiento. Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, a final de cuentas, si la inversión del Estado va a ser sobre un Estado que no tiene capacidad administrativa, que no tiene capacidad técnica, que no tiene la especialidad para llevar a cabo el control de esa empresa, pues ¿cuál es el objeto, no? Creo que todo lo contrario, va a gastar los recursos. Lo mismo ocurrió en administraciones, por ejemplo, de los 70s u 80s, donde había una participación estatal importante en empresas, y muchas de esas pues eran deficientes, ¿verdad? Muchas de esas servían pues para desviar recursos. De alguna manera no eran inversiones importantes. Y creo que eso es algo que tendríamos que evitar, ¿no? Es un tema importante discutir el tema de la participación del Estado en la iniciativa privada, ¿no? El Estado, qué tanto tiene esa capacidad, el Estado, qué tanto es su función, qué tanto realmente el Estado va a obtener un dividendo en relación de esta participación, ¿no? Esto es importante terminarlo como lo establece mi estimada Sara. Muy bien, muchísimas gracias, Sara. Excelente comentario, ¿eh? Muy atinado en relación a la aportación que tiene que ver con el tema de la inversión, un tema de capacidad, un tema de que tenga de alguna manera el conocimiento y la praxis en relación a esta área de la iniciativa, porque si no, como usted bien lo estableció, las empresas privadas pues no van a querer invertir en donde hay una inversión del Estado, y el Estado pues en lugar de generar un crecimiento económico, entorpece con el desarrollo de esta empresa, ¿no? Muy bien, mi estimada Alma, también levantaste la mano, te escuchamos. Profesor, ¿sí me escucha? ¿Sí Perfecto. me escuchan? Ok. Sí, perfecto, También perfecto. esto de la inversión privada tendría que ver en lo de la construcción de carreteras. Aquí nosotros como conacionales siempre pagamos mucho, mucho en casetas, y siempre se nos argumenta que porque la inversión privada en la construcción y no sé qué, pero creo que somos el único país que no tiene libre tránsito como los europeos, donde creo que nos sale más caro circular por nuestro país que pues si estuviéramos en las mismas vacaciones. Pero creo que eso tiene que ver también con la inversión privada, ¿no? Porque no lo regula bien el Estado. Pues se supone que el Estado pues permite la inversión privada en la construcción de estas carreteras a través de concesiones, a través de permisos, y a final de cuentas lo que va a hacer la iniciativa privada sobre la construcción de estas carreteras, pues es recuperar su inversión. Es O lo sea mismo que que sí. comentaba mi compañera Sara, que sí hay una afectación cuando no está bien regulado, no está bien planeado. Ujú.
Sí, exactamente. A final de cuentas, creo que, por ejemplo, los sistemas de caminos en Estados Unidos, la mayor parte de estos son públicos, ¿no? El Estado los crea y de alguna manera se encuentran en perfectas condiciones y la gente transita libremente y hay pocos caminos de peaje, como sí ocurre en México, que prácticamente todos son de peaje, como bien aquí lo establece Enrique Domingo, ¿no? En el tema del periférico, pues implica un costo muy importante en el tema de transitar por el segundo piso, aunque sabemos que hubo mucha inversión extranjera, privada, pero también lo importante es decir que mucho del dinero que se destinó es dinero público y al final de cuentas se nos cobra Incluso, por el uso de ese servicio. incluso, perdón, tal vez uno de mis compañeros me replicaba que sí hay libre tránsito. Ok, sí hay libre tránsito, sí podemos ir a donde queramos, pero no nos es costeable. Incluso lo que usted comentaba de la construcción de la vía a Querétaro, hemos circulado por ahí mi esposo y yo, y, o sea, son construcciones que se quedaron nada más ahí como adorno, dobles pisos, o sea, es un dinero muchísimo perdido y pues sí, sí tenemos libre tránsito, pero muchas veces no es costeable. No es costeable o hasta cierto punto llega un momento en que pues se gasta tanto en estos recursos y la verdad tenemos carreteras que no son muy buenas y tenemos servicios que hasta cierto punto también son muy inseguros los caminos de nuestro país. Lamentablemente esto es así, ¿no? O sea, Por eso no yo tenemos una concuerdo con mis certeza. compañeros que Sí. no es, sí, o sea, el derecho privado no, bueno, con el Estado no está bien regulado. Oiga, Sí, bueno, profesor, por ejemplo, ahora no sé si usted ha sabido que hay una nueva modalidad de en las carreteras que es de cuota, que si uno no paga las cuotas, le ponchan las llantas. Primero fue como una medida precautoria, sobre todo en la Ciudad de México, colindancia con el Estado de México en Ecatepec, que se pasaban las micros sin pagar, y entonces pusieron al final de, digamos, de la caseta unas como rendijas en donde se activan unos picos para pulsar necesidades. Pero yo Sí, se llama. ya estoy viendo que no nada más es en esa autopista en particular, sino ya en otras autopistas. Eso yo creo que no está tan legal, o sea, yo creo que le están dando a la iniciativa privada, porque finalmente a la concesionaria, un derecho que viola un derecho de libre tránsito de los mexicanos, bueno, por muy inversión que haya sido, y dos, creo que es un sector muy chiquito el que no paga, ¿no? O sea, me refiero a que en este caso serían los, por ejemplo, los microbuseros o los de las combis, que son en particular, que fue donde se inició esta situación. ¿Qué opinión le merecen estos picos ponchallantas? pues mire, la verdad es que el Estado es muy permisivo con la iniciativa privada en este sector. Es un aspecto coactivo que no creo, no le pudiese corresponder al particular, ¿no? Es una cuestión que considero que esta coacción no le corresponde. En todo caso, el permitirlo también implica que el Estado no tiene la capacidad de hacer cumplir la norma, de hacer cumplir las leyes referente con el tema de caminos y puentes o con el tema de los caminos de esta naturaleza de cuota. Si el Estado tuviera un efectivo control, pues esto no tendría que ocurrir. ¿Por qué dar el control a la iniciativa privada si el Estado pudiese mejor tener una adecuada administración de estos caminos? Lamentablemente no es así. Y los federales también es el mismo caso. ¿Cuántos de los caminos federales no se utilizan para el tema de robo de transportes? Querétaro, el camino hacia Puebla, la cuestión ahí de la zona del Huachicol, Acatzingo, Tepeaca, donde prácticamente sabemos que la verdad los camioneros pues sufren bastantes robos y situaciones que son delicadas. ¿Por qué? Porque el Estado simplemente no hace frente a estas situaciones. Lo que ocurre con este tema de las concesionarias que ponchan las llantas, pues efectivamente nos encontramos de que la iniciativa privada pues prácticamente ya tiene un poder coactivo. Y esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Pero bueno, el Estado es permisivo, ¿no? Laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Porque al final de cuentas, si actúan así las empresas, es por pasividad del Estado. Y porque el Estado no hace nada para regular esta situación. Esa es una cuestión importante, ¿no? Que señalar. Muy bien. Bueno, pues esas son cuestiones que vale la pena Gracias. mencionar y que
A sus órdenes. Y que pues de alguna manera son comentarios importantes. Por ahí vi que Zuli levantaste la mano, ¿verdad, Zuli? Sí, licenciado, Zuli, solo Zuli, sí, para comentar, escuchamos. bueno, yo trabajo para la SCT y Caminos y Puentes Federales. Y Ujú. precisamente eso, o sea, existe libre tránsito en la República Mexicana. Precisamente por eso se manejan carreteras libres y de cuota. Las de cuota son opcionales por usuario. Si quieres elegir las de cuota, pues te ahorras muchísimo tiempo, pero si no quieres, te puedes ir por la libre. Esto es a nivel nacional. Pero No, sí, ambas tienen un horrible, o sea, te vas a la su de micrófono se corta, cuota, mi estimada. pero tienen ches, no hay señalamiento rectos, no hay iluminación. Si te vas a ir por las de cuota, o sea, vas a pagar por una carretera llena de baches, que no Ya, tienen alumbrado, que no tienen suficiente señalamiento, y te vas a ir por la federal y te vas a encontrar exactamente lo mismo. Aquí el problema es que estás pagando por un servicio a una concesionaria privada que el gobierno está otorgando esos permisos y de cualquier manera parece que circulas por una federal, donde no hay tampoco, o sea, están horribles ambas, no hay ni a cuál irle, aunque tú quieras circular libremente, como dices tú. Incluso las federales son muchísimo más largas que las de cuota. O sea, aquí, como dice el profesor, el problema es que no hay un regulamiento del Estado, no hay algo que diga, ok, vas a cobrar tanto. Yo creo que muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en pagar, siempre y cuando pues esta carretera dices, ok, está perfecta, no tengo problemas, tengo los servicios de señalamiento, de muchísimas cosas, pero aquí el problema es que, te digo, mi palabra mal empleada fue el libre tránsito. Sí, sí tenemos derecho a transitar por todo el país, pero aquí el problema yo creo que de todos es, como decía mi compañero, pagar por usar un doble piso cuando pues se supone que está pagado por los impuestos y por muchas otras prestaciones que nos quitan y de cualquier modo pues sí tenemos la elección de hacerlo, pero o sea, están mal regulado y mal el servicio. Mire, el tema yo creo que no es el derecho constitucional al libre tránsito. Creo que es una cuestión más de naturaleza administrativa. Habría que revisar estas concesiones que se otorgaron. Habría que hacer un estudio importante de qué tanto esto fue una cuestión de beneficio económico para algunos grupos políticos, para algunos sectores de la administración que a lo mejor se encuentran beneficiados o muchas veces hasta tienen inversión en este tipo de empresas. ¿Cuántas veces no tienen ahí recursos destinados? Creo que el tema de información, de acceso a la información pública es muy importante para verificar, a ver, construiste esta carretera, ¿cuánto destinaste a la construcción de esta carretera? ¿Cuáles son recursos públicos? ¿Cuáles son recursos privados? ¿Realmente valía y pues, que el particular invirtiera para que al rato le des una concesión por 30, 40, 50 años y después ya va a vencer y la vuelves a renovar? Creo que el punto puede tratarse de un tema de corrupción, puede tratarse de un tema de beneficiar pues a algunos sectores, a algunas empresas, y lamentablemente sabemos que, digamos, la verdad es que la administración pública no es tanto el monumento que recibe al servidor público, lo más importante es los negocios que hace dentro de este sector. Entonces hay que verificar eso. Creo que esto es importante determinarlo. No es el derecho al libre tránsito, tiene que ver más con cuestiones de naturaleza administrativa. Muy bien, porque libre tránsito ahí está, no se está restringiendo, pero sí es una cuestión de los caminos. Y como bien nos dice mi estimada Alma, el tema de los caminos federales, la mayor parte de ellos están terribles. La mayor parte de ellos son inseguros. La mayor parte de ellos, pues, en la noche, pues, ni señalamientos hay. Y luego conducir en estos lugares, pues, conlleva ciertos riesgos por ahorrarse unos cuantos pesos, ¿no? Muy bien. Mi estimado Jesús Márquez, Sí, nada más para complementar, si se implementaran bien los impuestos que se generan, no hay necesidad de las famosas carreteras de creo que ese es un punto importante. Ya se ha la destacado, inversión, se ha dicho, no hubiera como bien necesidad nos... de la inversión. Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, como mencionamos, la mayor parte de caminos son federales, son caminos construidos por el Estado,
ya sea la administración pública federal o local. En Europa las autobahns prácticamente existen desde tiempos de Adolfo Hitler, o sea, prácticamente, y son caminos que están perfectamente construidos, y tiene que ver con la inversión solamente del Estado. Y aquí tenemos caminos muy caros, y de alguna manera salir de la ciudad e ir por estos caminos, pues implica erogar recursos, ¿verdad? Y bueno, estos son aspectos importantes. Vamos a empezar, mis queridos amigos, con el patrimonio nacional. Somos una federación y entonces, en este sentido, tomemos en cuenta que tenemos varios sectores que vamos a revisar acá. Ahí va. Muy bien. En este punto tenemos el patrimonio federal. La propia Constitución nos dice que será parte de este patrimonio. ¿Ok? Muy bien. Tenemos un patrimonio de la entidad federativa y tenemos un patrimonio de naturaleza municipal. Es muy importante, mis queridos amigos, que nosotros tengamos perfectamente determinado si es el patrimonio federal, como por ejemplo el tema de Palacio Nacional, el tema de las instituciones donde se administra justicia, el tema de los caminos y puentes federales, el tema de los puertos, el tema de los aeropuertos, etcétera, etcétera. Hay otro patrimonio que tiene directamente la administración pública, otro que tienen los municipios. Esto es muy importante que determinemos y prácticamente de este sector vamos a tener que los organismos descentralizados tienen su propia autonomía, tienen su propio autogobierno y tienen su propio patrimonio. ¿Lo entendemos, compañeros? Es decir, por ejemplo, en este punto vamos a decir que la Universidad Nacional Autónoma de México, como organismo público descentralizado, tiene su propio patrimonio. Tiene los edificios, tiene las facultades, tiene ciudad universitaria, tiene las distintas FES que se tienen a lo largo de la ciudad y a lo largo del país, tiene de alguna manera los centros de investigación, etcétera, etcétera. Este es el patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos también el tema de las empresas públicas. Tenemos de las empresas de la participación estatal en la iniciativa privada. Y bueno, compañeros, el artículo 27 nos dice el tema de el patrimonio de los particulares cuya propiedad originaria es de la nación. Muy bien. La nación es la propietaria originaria de estos bienes. Bien, vamos a hablar entonces de la propiedad originaria. Empezamos señalando lo siguiente. Ahí va. Bien. Propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional. ¿A quién le corresponden originalmente, mis queridos amigos? A la nación. Entonces, reiteremos. Vean lo que hemos dicho con antelación, ¿eh? Ahí va. Muy bien. Reiteramos, por favor. Propiedad originaria. Las tierras comprendidas en territorio nacional. Y habla también de lo referente a las tierras y aguas comprendidas dentro de este límite. Es decir, aquí podemos encontrar
los ríos, los lagos, las presas y también lo referente al mar territorial, a la zona contigua y a la zona económica exclusiva. Oiga, Vamos viendo. profesor, perdón ahí, discúlpame que lo haya interrumpido, pero oiga, ¿por qué a veces se menciona en algunos hoteles que tienen playa privada? Eso es ilegal, ¿no? La Pues esto no playa es, tendría que ser de todos y no tendrían por qué tener una restricción, por ejemplo, de libre paso de los mexicanos y hacer uso de las playas. Pero hay hoteles que restringen este tipo de accesos y es bien conocido. ¿Por qué ahí el Estado no se faja los pantalones? pues yo creo que por lo mismo que usted me dice, ¿no? O sea, a final de cuentas, sabemos que es propietario originario y sabemos que los particulares no pueden disponer de esos bienes, pero a final de cuentas, discúlpeme que lo diga otra vez, pero para mí que es un tema de corrupción. Las Ay, no autoridades se le encuentran, creo. No le creo que las, sea de corrupción, usted me está engañando. las autoridades se encuentran coludidas con estas empresas, con estos hoteles y O son reciben socios, beneficios, ¿no? O son o socios, son socios, seguramente. El o Muy son Estado socios. seguramente. el Estado percibe una cuota, ¿no, maestro, por esa situación? Pero una cuota de forma ilegal. No creo que no hay nada regulado, porque el artículo 27 es muy claro. Si el Estado hace algún acuerdo, es un acuerdo por debajo de la mesa. Es un acuerdo que no está regulado en la Constitución, porque la Constitución es muy clara referente a estos aspectos del mar territorial, a la zona económica exclusiva, al tema de las playas. No se pueden apropiar. O sea, si hay un tema de propiedad privada, pero no sobre el mar, y sobre el mar, sobre las playas y demás. Bueno, pero si lo siguen haciendo y continúan, o sea, varios hoteles, así como lo comenta la compañera, es porque realmente nadie ha hecho, ¿cómo le diré? Nadie ha reclamado, ¿no? Nadie se ha opuesto a lo que esas empresas están privando a los demás mexicanos de gozar libremente por toda la costa. Sí, lo que normalmente ocurre, mi estimada Adriana, es un tema, inclusive he escuchado a muchos hoteleros que dicen, bueno, es de que nosotros le damos mantenimiento, nosotros cuidamos que esté bonito, nosotros cuidamos que no se dañe, pero yo creo que es una excusa un poquito, pues, absurda, ¿no? O sea, posiblemente a lo mejor sí, es como, por ejemplo, afuera de mi casa no me pertenece, pero a lo mejor tengo barrido porque me gusta tener limpiecito, ¿no? Me gusta tener ordenado. Sé que no es mío, pero bueno, le barro y tengo más o menos ordenado. Es lo mismo que a lo mejor tendríamos que hacer con las playas. Y como usted me dice, mi estimada Adriana, a lo mejor no se ha alzado la voz, a lo mejor nadie se queja, a lo mejor pues somos un poco pasivos en este aspecto. Decimos, bueno, pues me voy a la playa en la cual no me restringen y aquí como me restringen, pues bueno, pues no paso, ¿no? Y las personas que tienen los recursos para pagar este tipo de lugares, pues de alguna manera disponen de una playa que entre comillas dicen que es privada, pero no es así. No Oiga, es por así. ejemplo, ahora con el problema que hubo de sargazo hace 2 años, los primeros en echarse para atrás en el mantenimiento de las playas para sacarlos fue la iniciativa privada. Y Dejaron son solo los al que Estado. Por ejemplo, el Estado de Quintana Roo fue el que tenía el problema, porque en primera, la incapacidad del Estado porque no sabía qué carajos hacer con el sargazo. Hicieron muy tardías las investigaciones para poder saber qué hacer con él, que finalmente terminaron en no saber qué hacer con ellos porque lo van a botar a un lote baldío y la iniciativa privada no hizo nada, no barría, no limpiaba, ahí medio lo juntaba, pero yo creo que los primeros en hacerse para atrás fue la iniciativa privada en ese sentido, o sea, que mantenerlas limpias sería lo mínimo que podrían hacer. pues eso sería lo mínimo que deberían hacer, ¿no? Al final de cuentas, pues bueno, y a ver, al final de cuentas, mis estimados amigos, hay que tener un tema bien importante en relación a estas zonas de las costas y zonas de las fronteras. Hay una cláusula que data desde el a principios del siglo XX que se llama la cláusula Calvo, que establece una restricción para la adquisición de estos bienes. Se establece ya, ahorita ya hay más permisión, aunque la cláusula sigue activa, ya hay muchos
atajos, hay muchos criterios que han resuelto en favor de empresas extranjeras principalmente. Se dice, a ver, por seguridad nacional, las empresas extranjeras o extranjeros como personas físicas no pueden adquirir propiedad en un rango de 100 kilómetros en las fronteras. Y dice 50 kilómetros en la costa. ¿Ok? Esta situación con el tema de el libre mercado, con el tema de la inversión extranjera, poco a poco se ha venido perdiendo más y más, va perdiendo terreno y va perdiendo eficacia, porque a final de cuentas no nos engañemos. La mayor parte de inversión en Acapulco, en Cancún, en Puerto Vallarta y en las zonas que conocemos de playa, pues la mayor parte de inversión es extranjera, ¿no? O sea, si hay mexicanos o decimos, pues es un tema de prestanombres. La mayor parte tiene que ver con inversión extranjera. Pero aquí lo importante es esto, el dominio directo que tiene la nación desde el principio. Y por eso dice que la nación tiene el derecho a transmitir el dominio a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Es decir, la propiedad en donde hoy radicamos, en un principio, ¿de quién fue, compañeros? ¿De quién? De los mexicanos, El Estado. De la del nación. Estado, de De la nación. Del Estado. ¿Ok? Y cuando la nación emite un decreto expropiatorio, ¿qué está haciendo la realidad? ¿Qué está haciendo? Lo que busca es recuperar la posesión originaria que tenía sobre esos bienes. ¿Se entiende? Porque es el propietario original. Y en este punto hablamos de la explotación en esta propiedad original de los recursos naturales de la plataforma continental, zócalos submarinos, elementos minerales, distintos componentes, yacimientos, salinas y todos los elementos del subsuelo. ¿Saben en qué momento se estableció toda esta disposición? En 1917. ¿Y saben a quién le purgó y a quién le molestó esta disposición de la propiedad originaria? Lázaro Cárdenas. No, ¿a quién le molestó? ¿Quién no le gustó tanto? Los Estados Unidos. Inclusive hay una anécdota que dicen que el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno en turno de Venustiano Carranza era un señor que se llamaba Isidro Fabela. Dicen que llegó una comitiva de la Embajada de Estados Unidos a su despacho y le dijeron, a ver, señor, este artículo vulnera nuestros derechos. Quiero que se comprometa el Estado mexicano a que no lo va a aplicar para nuestras empresas. ¿Y saben qué le dijo Isidro Favera? Dicen que lo mandó a la chingada y dicen, como mexicano más, le partiría a su madre. Dice, pero como un miembro del Servicio Exterior Mexicano, su nota la voy a tener por no puesta, así que salga de mi oficina. Y dicen que lo corrió. El problema es que Carranza tuvo una crisis institucional al no saber elegir su sucesor y, bueno, se levantó en armas en contra de él, ¿cómo se llama? Álvaro Obregón. Y Obregón hizo algo, dicen, no nos consta de todo. He tratado de investigar esto y nunca he encontrado ningún tratado. Hay notas y hay acuerdos, pero no a nivel de tratado. Que se llaman los tratados de Bucareli. ¿Para qué lo celebró México? Con una finalidad, el reconocimiento de la autoridad de facto. Es decir, México se comprometió, se decía en estos tratados, a que estas disposiciones que mencionamos aquí no se iban a aplicar para los Estados Unidos.
La realidad es que no hay como tal un tratado. Lo he tratado de buscar, he ido al Archivo General de la República, he visto distintas disposiciones y no hay un tratado como tal. No lo hay. Lo que sí hay es que se supo que hubo por lo menos 2 meses de reuniones en una casa de Bucareli, donde hoy se encuentra la Secretaría de Gobernación, en donde se estaban pactando estos acuerdos. ¿Vamos bien? Ok, ahí va. Maestro, Domin, eh, ¿sí? sobre el tratado de los tratados de Bucareli se dicen que acaban de vencer, ¿no? Que hace poco Sí, Fede. que acaban de vencer bueno, he escuchado también que dentro de las prohibiciones que tenía México no podía fabricar armas, no se podía fabricar en México partes de aviones, muchas restricciones, ¿no? Para el país. Y se dicen que acaba de vencer, bueno, hace pocos años venció el Tratado de Bucareli para México, bueno, Sí, entre exactamente. O sea, México. e- e- es una cuestión que pues queda como en ese tema de la teoría de la conspiración. ¿Qué pasó con esos tratados de Bucareli, no? Es un tema interesante, pero bueno, se supone que tiene que ver con estos puntos en particular. Este es el dominio directo que ejerce México. El dominio público implica el conjunto de bienes aprovechados por la comunidad a fin de que sean debidamente utilizados, y lo que hace la federación tolera determinados aprovechamientos precarios y transitorios con el objeto de ser debidamente utilizados. Es decir, a veces lo que hace el Estado es de que permite un uso irregular de estos bienes con la final de que produzcan cierta riqueza, ciertos beneficios. ¿Sale? En este sector del dominio público vamos a hablar, mis queridos amigos, de la forma en la cual el Estado se va a hacer de bienes de dominio que adquiere el Estado. Vemos, por ejemplo, el tema de la expropiación. ¿Qué es lo que ocurre con la expropiación, mis queridos amigos? Este medio de naturaleza administrativa lo que va a hacer es recuperar una propiedad originaria a través de la venta forzosa con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad, mis estimados amigos? Atender un servicio público. ¿Se entiende eso? Para administrarlo. Sí, exactamente, que tiene que ver con un fin público, por eso se ejerce esta expropiación. Recupera o adquiere la propiedad el Estado. También tenemos el tema de la confiscación, aunque fíjense un tema de la confiscación. ¿Qué significa? ¿Qué significa Cuidado, mi estimada Wendy, cuidado con el micrófono. Ahí va. La confiscación implica un apoderamiento, una adjudicación por parte del Estado de bienes, pero sin un sustento normativo. Por lo tanto, esta es prohibida por el artículo 22 de la Constitución. Muy bien. Tenemos el decomiso, que deviene de una resolución judicial o administrativa en la cual el Estado, con motivo de una infracción penal o administrativa, se hace de determinados bienes. Por ejemplo, los bienes que decomisan a los grupos que participan dentro de la delincuencia organizada. ¿Se va entendiendo esto, compañeros? ¿Sí? La Pero, requisición, perdón, que ¿eso sería, se llamaría extensión de dominio? no, no es muy distinto, mi estimado amigo. El tema de la Ah, ok. extinción de dominio, el tema del decomiso. Ahorita si quiero lo platicamos, ¿vale? Sí, gracias. Tenemos el tema de la requisición, que tiene que ver con una cuestión principalmente, mis queridos amigos, de un requerimiento del Estado para la adjudicación de determinados bienes, sobre todo que se encuentran vacantes, que se encuentran mostrencos. También hablamos de la nacionalización, en la cual el Estado recupera un área que antes se tenía la iniciativa privada que tenían los particulares.
Y tenemos, por ejemplo, el tema también de los esquilmos, que es un tema de aprovechamiento de desperdicios, aprovechamiento de desperdicios industriales que abandonan los particulares y que van a servir para cubrir una necesidad de utilidad pública. Y bueno, la servidumbre administrativa en la cual el Estado permite, sobre parte de los bienes que ésta dispone, de que se constituya servidumbres de paso, servidumbres de acueducto, servidumbres para construir un puente, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar con detenimiento, hablando en primer lugar de esta figura conocida con el nombre de expropiación. ¿Listos, mis queridos abogados, para hablar de la expropiación? Ahí va, rápidamente. Acto jurídico unilateral de derecho público. La administración pública, a través de esta figura, compra de forma forzosa a un particular de un bien de su propiedad. La justificación que tiene el Estado es que pretende atender una causa de utilidad pública. Por lo tanto, esto es lo que justifica recuperar esa propiedad originaria, pero el Estado tiene que pagar una indemnización. Características de la expropiación. Mucha atención, por favor. Ahí va. Primera, es un acto jurídico unilateral. ¿El Estado negocia con el particular si quiere vender o no? No, no es negociable. ¿Sale? Es una compra forzosa de bienes de los particulares para el ejercicio de esta potestad soberana. Lo que se busca con esta forma es una causa de utilidad pública. Va a cumplir una función de construir un aeropuerto, de construir una terminal de autobuses, de construir una escuela, de construir un hospital, de construir una obra donde se vaya a prestar un servicio público. El particular tiene derecho a una indemnización. ¿Sale? La declaratoria de expropiación se hará pública a través del decreto expropiatorio que va a emitir el Ejecutivo Federal o del Estado. Por supuesto que estos son los elementos que debe de acreditar la figura de la expropiación. ¿Nos queda claro, mis queridos amigos? ¿Vamos bien sobre esta figura? ¿Sí? Muy bien. Tenemos también otros aspectos como por ejemplo la confiscación. Aquí es algo ilegal, ¿eh? El Estado se apodera, se adjudica de patrimonio propiedad de un particular, pero sin un respaldo en preceptos normativos. Es decir, aquí el Estado, esos bienes que de alguna manera se está apropiando, lo hace sin un sustento normativo, lo hace sin estar amparado en la Constitución o en las leyes que regulan el acto que está llevando a cabo. Y esto normalmente, aunque tengan muy buena intención el Estado, esto es ilegal y viola el artículo 22 de la Constitución. ¿Sí nos queda claro qué es el tema de la confiscación, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. El decomiso sí es legal. ¿Por qué? Porque es la privación de bienes que decreta una autoridad judicial o administrativa, derivada de una sanción, derivada de una pena, de una sanción penal o una sanción de naturaleza administrativa. ¿Entendemos este punto? Por ejemplo, ¿qué pasa con muchas propiedades de las personas que fueron sujetas a un proceso penal por el delito de narcotráfico?
¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué ocurre en este punto? Algunas sea, propiedades se decomisan. ¿Mandé? Algunas propiedades se decomisan, ¿no? Ok, y con este pasa decomiso, antes lo administraba eso el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, algo así era, dependía de la Secretaría de Hacienda, creo, ¿no? ajá, y estos bienes se supone que se van a poner a la La venta, venta. y de la venta de estos bienes, pues bueno, el Estado se va a hacer de estos recursos. Muy bien. Ok, Por tenemos eso el existe tema de... cartera coactivo en la Secretaría de Finanzas. La Ahorita creo parte de cartera coactivo, que es la que embarga precisamente los bienes. exactamente, y creo que ahorita, por ejemplo, esta administración está poniendo una, no es una secretaría, no sé exactamente si pertenece a Hacienda, que es el Instituto para devolver al pueblo lo robado, dicen así, ¿no? Así se intitula, ¿no? Muy bien. Nacionalización. ¿Qué es la nacionalización? Ujú. Nacionalización, y Es, sí, fue la creación de ese nuevo instituto. Sí. ok, muy bien, mi estimado Enrique, muy bien. Tenemos el tema de la nacionalización, que es la potestad de recobrar una actividad económica que antes tenían los particulares. Por ejemplo, dos ejemplos importantes de nacionalización los tenemos en los siguientes casos. Por ahí, a finales, en el 18 de marzo de 1938, tenemos el tema de la nacionalización de la industria petrolera. ¿Ok? En este punto, se indemnizó, se pagó la inversión a las empresas extranjeras, mayoritariamente de los Estados Unidos, aunque también había una inversión importante en relación de empresas de la Gran Bretaña. Y tenemos que por ahí en la administración de Adolfo López Mateos, el tema de la nacionalización de la industria eléctrica. Muy bien. Esos son dos ejemplos importantes de nacionalización que podemos destacar. ¿Está claro, compañeros? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el tema de los esquilmos. El tema de los esquilmos es el aprovechamiento del Estado sobre desperdicios, desechos, chatarras, bienes muebles no utilizados, abandonados por las particulares para ser utilizados y atender necesidades sociales. Por ejemplo, luego en la calle hay autos abandonados, luego hay desperdicio industrial, luego hay metales que pueden ser utilizados y esto implica pues un beneficio que el Estado puede utilizar para reutilizar estos bienes. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok, entonces con esto llegamos al punto de los modos, las formas que tiene el Estado para adquirir el dominio de bienes. Llegamos al punto de la, la facultad sancionadora del Estado. La policía administrativa, lo cual conlleva un poder coactivo de hacer cumplir o sancionar las faltas de observancia a reglamentos relativos de policía y de tránsito. Esta facultad que tienen estas autoridades de nivel municipal implica el cumplimiento de estas reglas de tránsito, reglas de policía. ¿Cuál es el objeto de estas disposiciones administrativas? El mantenimiento del orden y la paz pública y también sancionar la falta de observancia a la norma relativa. El poder público del Estado conlleva a instituciones concretas para que se manifieste la potestad sancionadora del Estado. ¿De qué sirve que tengamos esta materia si no podemos sancionar las faltas que se llevan a cabo con la administración? Por eso hablamos de esta facultad sancionadora que tiene el Estado. En este punto destacamos los siguientes comentarios. Ahí va. Decimos, las facultades que tienen los poderes del Estado en esta situación de
de cómo vamos a sancionar el incumplimiento de normas administrativas. Hablamos de una potestad reglamentaria. ¿Dónde se encuentra esta disposición de la facultad sancionadora del Estado? Lo tenemos, en primer lugar, amparado en la Constitución, lo tenemos en las leyes orgánicas de la administración pública, lo tenemos en los reglamentos, lo tenemos en las resoluciones de los órganos administrativos. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo voy a establecer una responsabilidad, ¿qué implica, mis queridos abogados? ¿Qué es lo que yo quiera o se encuentre ya perfectamente regulada la sanción, la pena, la consecuencia de incumplir con normas administrativas? ¿Es lo que yo crea o ya se encuentra reglamentado? Ya está reglamentado. Ya está reglamentado. Si no Debemos estuviera hacerlo con reglamentado, apego a derecho. y si no está reglamentado, ¿qué significa? Que entonces no hay sanción, que entonces no hay pena, que no se trata de una falta administrativa. ¿Se entiende? Ok. La autoridad nos tiene que pedir permiso, nos tiene que decir, oye, te voy a imponer una sanción, te voy a imponer una pena, te voy a imponer un castigo, o tiene la potestad de actuar en esa facultad de imperio. ¿Qué va a ocurrir, mis estimados amigos? Debe de ser ¿Qué ocurre? imperante siempre. Por eso está Ok, regulado. Se supone que él tiene el poder, ¿no? Se supone que no entonces, nos tendría por qué preguntar. sí, exactamente, tiene el poder, tiene la facultad y tendría que intervenir sin necesidad de que nos pida consentimiento, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Ok. Tiene una facultad sancionadora, tiene una facultad de imponer penas, de imponer multas, de imponer recargos. Las normas lo facultan para eso. Tiene una función de ejecución, es decir, va a hacer cumplir las determinaciones de incumplimiento a estos reglamentos, a estas normas que infrinjan un tema de faltas administrativas. Y todavía aún, compañeros, tenemos la potestad jurisdiccional, que implica acudir a los tribunales a exigir el cumplimiento de estas disposiciones de naturaleza administrativa. Es decir, si yo como particular no estoy de acuerdo con esta sanción, con esta consecuencia de naturaleza administrativa, yo puedo pedir la intervención de los órganos jurisdiccionales. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok, ahí va. Tenemos, por ejemplo, en el tema de sanciones que se van a imponer por violaciones a las disposiciones legales administrativas, por no hacer lo que ellas estipulan, por no hacer lo que ellas señalan dentro de sus supuestos normativos. Entonces, es muy importante el cumplimiento de leyes administrativas, así como en los reglamentos de policía y buen gobierno. En todo este sector, vamos a empezar a hablar de un factor que se llama la justicia administrativa. En primer lugar, destacamos cuáles son los medios legales que tiene el gobernado para defenderse frente a actos de la administración pública. Este primer punto nos queda claro. Entonces, vamos a ver. En este sector voy a hacer lo siguiente. La actuación de las autoridades debe encontrarse apegada al marco normativo. ¿Sale? Debe encontrarse perfectamente establecida. Si yo como particular considero que la actuación de esta autoridad vulnera
mis derechos, entonces voy a hacer frente a la justicia administrativa para que a través del Tribunal Contencioso Administrativo, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, deje sin efectos este acto de autoridad. Y si en esa actuación la autoridad administrativa vulneró mis derechos fundamentales, entonces, mis queridos amigos, aquí voy a hacer referencia a un punto muy importante que tiene que ver con la tramitación del juicio de amparo. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Cuestión muy distinta es la jurisdicción administrativa. ¿Por qué? Porque en esta jurisdicción administrativa vamos a hacer referencia a la función del Estado para resolver litigios, para resolver controversias de forma imperativa y coactiva. ¿Sale? En el caso de la justicia administrativa, ahí va, esta no va a corresponder al Poder Judicial. ¿Sale? No. No Poder Judicial. Hasta este momento no. Le corresponde a autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales. Ejemplo, ¿a quién tenemos, compañeros? A nivel federal, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A nivel local, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Sale? Y ya si tenemos una resolución en estos casos, ahora sí podemos acudir al Poder Judicial de la Federación a través del amparo directo que conocerán los tribunales colegiados de circuito. Hasta aquí vamos bien con esa diferencia entre justicia administrativa y jurisdicción administrativa. ¿Se va entendiendo? Muy bien. En particular, vamos a hablar ya para llegar casi a la conclusión de nuestro tema de el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es un tribunal de naturaleza contencioso administrativa que tiene autonomía plena, es decir, es un órgano descentralizado. Resuelve controversias jurídicas de la Administración Pública Federal con los particulares. No forma parte del Poder Judicial de la Federación. Depende del Ejecutivo Federal. ¿Hasta aquí entendemos la naturaleza de este tribunal, compañeros? ¿Sí lo vamos comprendiendo? ¿Sí o no? Díganme, si tenemos alguna duda, díganme, por favor. ¿Sí entendemos su naturaleza? Ok. Muy bien. En este punto vamos a tener una Secretaría General de Acuerdos. Tenemos un pleno que es una sala superior que se encuentra conformado por el titular del órgano interno de control, la Coordinación General de Auditoría y la Coordinación General de Quejas, Denuncias, Responsabilidades y Registro Patrimonial. Y tenemos salas regionales en las entidades federativas con magistrados supernumerarios. Además, les voy a comentar a grosso modo cómo se encuentra conformado para que ahorita hablemos un poco del proceso, ¿sale? En todo este sector, mis queridos amigos, vamos a encontrar que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene una junta de gobierno y de administración.
tenemos la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que a su vez tiene una Dirección General de Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones y la Dirección General de Sistema de Justicia en línea. Si uno de los tribunales que empezó primero con estos temas de justicia en línea, sin lugar a dudas, es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tenemos una Secretaría de Operación de Administración conformada por Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Programación y Presupuesto, Dirección General de Recursos Materiales y Servicios y Dirección General de Sistemas de Carrera. ¿Sale? Después de todo esto, compañeros, ya para llegar a la conclusión de cómo funciona este tribunal, tenemos la Dirección de Junta de Gobierno y Administración. Tiene una Secretaría Auxiliar de Junta de Gobierno que se conforma de estos elementos: General de Archivo, de Enlace y Unidad de Peritos, y tenemos la Dirección General de Comunicación Social, Dirección de Asuntos Jurídicos y Dirección General de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo. Concluimos esta sesión con el tema del procedimiento de lo contencioso administrativo. Vamos a empezar con una demanda. ¿Cuál es el objeto principal que tenemos en relación del acto administrativo? ¿Qué pretendemos nosotros al iniciar este proceso, compañeros? La nulidad, la inexistencia, ¿verdad? Entonces voy a presentar mi demanda de nulidad. Tengo 30 días hábiles a partir de que se materializó ese acto de autoridad de conformidad con el artículo 13 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Si me previenen, tengo 5 días para hacer la aclaración correspondiente. Si no cumplo con este requisito, se tiene por no presentada la demanda. ¿Sale? Continuamos. Se admite a trámite la demanda. Se dicta un auto de admisión. Se va a dar un plazo a la autoridad para que conteste en un plazo de 30 días. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que se siga consumando ese acto y nos cause un agravio? Por lo mientras se resuelve, suspender el acto de autoridad y dictar las medidas cautelares que sean necesarias. ¿Hasta este punto me van entendiendo, compañeros? Entonces, a ver, ¿qué ocurrió aquí? Ya presentamos la controversia. Presentamos nuestro escrito. ¿Sale? Ok. Fue materia de admisión. Ya se emplazó a la autoridad. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo pretendo en este procedimiento contencioso administrativo en relación al acto de autoridad, compañeros? ¿Qué pretendo? ¿No pretendo La nada? nulidad del proceso. Ok. Entonces, por lo mientras, ahorita que estoy iniciando el proceso contencioso administrativo, ¿qué le voy a pedir en relación al acto de autoridad? La suspensión. En lo que dura el proceso. Exactamente. Suspende el acto de autoridad hasta en tanto no se resuelva el presente procedimiento contencioso administrativo. Porque, ¿qué va a pasar si yo no suspendo el acto de autoridad? ¿Qué va a pasar cuando concluya el proceso, compañeros? ¿Qué va a ocurrir? Pues mi derecho se va a consumar, ¿verdad? Va a tardar 4, 5, 6 meses o más, y mientras tanto ya me causó un acto que va a ser de imposible o de difícil reparación. ¿Lo vamos comprendiendo, compañeros? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. La suspensión de la ejecución se tramita por cuerda separada y se solicita un informe dentro de las 48 horas siguientes, en la cual se concede o se niega la suspensión provisional
y se dicta dentro de los 5 días siguientes. A ver, mucha atención con lo que dice porque muchas veces si no lo ejemplificamos no lo van a entender. Ahí va. Aquí está mi proceso contencioso administrativo, mi juicio contencioso administrativo para declarar la nulidad del acto. ¿Cómo se va a tramitar la suspensión? A ver, hay dos caminos. Para hacer mención al tema del derecho de tránsito, nada más como ejemplo, voy a poner lo siguiente. Ahí va. Imaginen que esta es la carretera principal y por acá tenemos a la carretera secundaria. ¿Vale? Sigo otro camino. Aquí está. Muy bien. Ok. Aquí inicié el procedimiento. ¿Sale? Ya se emplazó a la autoridad responsable y solicito la suspensión del acto administrativo. Ok. Esa suspensión se va a tramitar por caminos separados. ¿Vamos bien? En este punto, lo que va a iniciar con este procedimiento es que dentro de las 48 horas siguientes, la autoridad tendrá que emitir un informe sobre el acto que realizó. Y a más tardar en un plazo de 5 días, tendrá que resolverse si se concede o no la suspensión. ¿Me entienden o no, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Vamos a ver, mis queridos amigos, que se va a dar contestación a la demanda. Como ya no habiendo cuestiones pendientes, se va a otorgar... Ah, perdón, aquí otra cuestión. El tema de las medidas cautelares que señalamos aquí. En este tema se apertura un incidente, se solicita 72 horas para rendir el informe y se va a emitir una resolución sobre las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar el correcto desarrollo de la presente controversia. Llegamos a la contestación de la demanda, no hay cuestiones pendientes, se presenta un periodo de alegatos en un plazo de 5 días y se pueden ampliar en un plazo de 10 días. Se cierra instrucción y en este punto, en un plazo de 30 días hábiles, se va a dictar sentencia que declara la validez, la nulidad o se sobresee la naturaleza del acto administrativo. Si declara la validez, ¿qué significa, compañeros? Que el acto administrativo fue dictado conforme a derecho. ¿Sale? ¿A favor de quién es la resolución de validez del acto administrativo? A favor de la autoridad. Si declaran la nulidad, ¿a quién beneficia esta resolución? Al demandante. Al particular, ¿verdad? A quien presentó la demanda de nulidad. Y si se sobresee, ¿qué significa, compañeros? Que se resolvió la presente controversia, pero ¿qué creen? No se entró al fondo de estudio. No se analizó el fondo. Muy bien. Contra esa sentencia ya no procede ningún otro recurso. Nos vamos directamente al amparo directo. Y contra la sentencia, solamente la autoridad podrá promover recurso de revisión que conocerá la sala. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Comentarios, dudas, aclaraciones? La sala de apelación conocerá del recurso de
revisión. ¿Algún comentario, mis queridos amigos? Más o menos para que tengan una noción de cómo se va a desarrollar este proceso. ¿Ok? Conclusiones. Muy bien, estimados amigos. El patrimonio del Estado. La propiedad originaria de la nación. ¿Ok? Acuérdense que en nuestro país, todo aquello que es susceptible de valoración económica lo conocemos como el patrimonio. El patrimonio del Estado se divide en patrimonio activo, que sería los bienes que dispone el Estado. ¿Ok? Y tenemos el patrimonio pasivo, que implican las deudas, que implican las erogaciones, que implican los pasivos que tiene el Estado. Dentro de el patrimonio activo del Estado, vamos a tener que se conforma de bienes inmuebles y de bienes muebles. Muy bien. En esta situación, estos bienes vamos a dividirlos en dos: bienes de dominio, ¿sale? Directo, bienes de dominio público, que implicaría una cuestión. Implicaría, mis queridos amigos, la cuestión de un aprovechamiento directo del Estado para la prestación de un servicio público. Ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, Palacio Nacional. Bienes de dominio privado, ¿sale? El Estado es el titular, pero va a realizar todos los actos que regula el Código Civil. Por ejemplo, compraventa, donación, permutua, cesión de derechos, arrendamiento, comodato, etcétera, etcétera. Y estos bienes son susceptibles de transmisión a particulares. Muy bien. Dentro de los bienes del patrimonio del Estado de derecho público, acuérdense que va a ser en este punto el tema de patrimonio público, es el tema de los impuestos, de los derechos, de las contribuciones de mejoras, de las aportaciones de seguridad social, de los empréstitos, de los bonos de deuda pública, etcétera, etcétera. Y de dominio privado, vamos a ver que el Estado va a participar a través de organismos descentralizados y también a través de empresas con participación mayoritaria del Estado, es decir, por lo menos un 51% de participación del Estado. ¿Vamos bien, compañeros? Hablamos del patrimonio nacional y señalamos del patrimonio federal, ok, local y municipal. También mencionamos del patrimonio de lo referente a los organismos descentralizados
¿Sale? Hablamos, por ejemplo, de las empresas de participación estatal y hablamos, por supuesto, de los fideicomisos públicos. Muy bien. Todo esto lo estudiamos. La propiedad originaria de la nación. La nación es la propietaria originaria. Recordemos, por favor. Ahí voy, ¿eh? Muy bien. Es propietaria originaria de la superficie continental, ¿sale? De el mar territorial, de la zona contigua, de la zona económica exclusiva. Ejerce un dominio directo y además también de los bienes que se encuentren en el subsuelo. ¿Ok? México ejerce un dominio directo. ¿Está claro hasta aquí, compañeros? Muy bien. Seguimos. En este sector vamos a encontrar que la propiedad originaria implica que el Estado va a constituir la propiedad privada. De todos estos comentarios que venimos señalando, vámonos rápidamente al siguiente punto. Hay un dominio que el Estado ejerce de forma directa que tiene que ver con cuestiones que versarán sobre la superficie continental, sobre el subsuelo, sobre los recursos naturales, sobre el mar territorial y sobre el espacio aéreo. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Y tenemos el dominio público. Este dominio público va a ser aprovechado por los particulares por la prestación de un bien que va a aprovechar la comunidad. Eso es algo que mencionamos. ¿Cómo se adhiere el Estado de bienes? ¿Cómo los va a adquirir? Hablamos de la figura de la expropiación, hablamos de la figura de la confiscación, hablamos del decomiso, ¿sale? Hablamos de la figura de la nacionalización, hablamos de la figura de los esquilmos, por mencionar algunas formas. Acuérdense que en la expropiación implica una venta forzosa de bienes al Estado que va a pagar una indemnización y tiene que ser por una causa de utilidad pública. Esta se va a fundar en un decreto expropiatorio que es facultad del Poder Ejecutivo Federal y también del Poder Ejecutivo de las entidades federativas. Muy bien. La confiscación de bienes se encuentra prohibida por el artículo 22 de la Constitución. El decomiso es como consecuencia de una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional, por un órgano de naturaleza administrativa. ¿Sale? La nacionalización implica la recuperación de bienes que antes se encontraban en manos de particulares. Y los esquilmos son aprovechamiento de recursos, de chatarra, de material desperdiciado, de bienes muebles abandonados. ¿Sale? La policía administrativa implica una cuestión de hacer cumplir los reglamentos, de hacer cumplir los bandos de policía y buen gobierno, de hacer cumplir los reglamentos de
tránsito, estableciendo sanciones, estableciendo penas en caso de incumplimiento. Recuerden, la facultad de la administración pública para establecer sanciones se encuentra perfectamente establecida en la norma. Es una función imperativa que realiza la autoridad, no requiere del consentimiento del particular, se establece una sanción, se establece una pena y por supuesto tiene la facultad de ejecución y se dispone de el uso de la fuerza del Estado para hacer cumplir estas disposiciones de naturaleza administrativa. Y esto, si no estamos conformes con la actuación de la autoridad, lo podemos llevar hacia los tribunales y hacer cumplir estas determinaciones. Hablamos de que el gobernado va a tener recursos legales ordinarios a nivel federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a nivel local, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Sale? Y bueno, hay una serie de procesos que tenemos que seguir para la resolución de conflictos de naturaleza administrativa. Y nos queda la vía jurisdiccional de tramitación a través de el amparo indirecto por violación a derechos fundamentales y tenemos la aplicación del amparo directo contra la sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Más o menos todo este resumen sirvió, compañeros. ¿Sí? Y recordemos el procedimiento contencioso administrativo. Tiene una serie de fases. Presentamos nuestra demanda, tenemos 30 días para su interposición a partir de que tenemos conocimiento del acto de naturaleza administrativa. ¿Sale? Se va a emplazar a la autoridad responsable, quien tiene también 30 días para dar contestación. Pero en lo que dura este proceso, en esta vía, voy a solicitar la suspensión. ¿Sale? Tiene 48 horas la autoridad para rendir informe sobre esta suspensión y bueno, en un plazo de 5 días se tendrá que resolver si me conceden o no la suspensión. ¿Vale? Continuamos con el desahogo de pruebas. Se formulan alegatos. Se cierra instrucción. Ok. Y se tiene que emitir en un plazo de 30 días una sentencia que declara la validez del acto administrativo, ¿sale? Que declara su nulidad, lo deja sin efectos, o en su caso también, por supuesto, se sobresee. Se pone fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo pero, señalada. Si beneficia al particular, entonces en este supuesto, mis queridos amigos, vamos a verificar que la autoridad podrá presentar recurso de revisión. Y si beneficia a la autoridad, entonces no hay ningún recurso ordinario. El particular se va directamente al amparo directo. ¿Ok? Bueno, con este punto vamos a llegar a la conclusión de nuestra asignatura. Y bueno, mi estimada Carlita, vamos...